Estamos entrando en la última recta final, ¿sí?, de este ayuno de 21 días a favor de Israel, de Isaías 62, 6 al 7. ¿Y por qué estamos hablando de la restauración de Israel y la apuesta por alabanza de la tierra? ¿Qué pasa hoy y en el futuro, ¿sí?, que Jesucristo va a tener que venir a restaurarla literalmente, a reconstruirla literalmente? Y para eso tenemos que remontarnos a la historia. Israel, en los últimos 7 años de la historia, ¿sí?, que si querés tener más información, nosotros hemos hablado, hemos hecho un estudio del libro de Daniel, donde hablamos acerca de las 70 semanas que nos habla Daniel 9, 24 al 27, y que estas 70 semanas tenían que suceder para que se restablezca Jerusalén, y obviamente Isaías 62, 6 al 7, para que toda la tierra sea llena del conocimiento de la gloria de Dios, para que se cumpla el plan de Dios. Y Daniel recibe esta información de que tenían que suceder 70 semanas desde el momento en que ellos son liberados de Babilonia y restablecen el templo y empiezan los sacrificios diarios. Ahí empiezan a reproducirse estas 70 semanas que sucedió, que Daniel pudo recibir información de la primera venida de Jesucristo, de la segunda venida de Jesucristo, y han pasado 69 semanas y queda una última semana, que estas semanas son periodos de 7 años, ¿sí? Una semana es un periodo de 7 años, entonces por eso hablamos de los últimos 7 años. En los últimos 7 años de la historia, que van a detonarse o van a empezar cuando Israel reconstruya un templo en Jerusalén y comiencen a hacer sacrificios diarios. Eso le da activación a la última semana, al último periodo de 7 años. Entonces, para que todo eso se lleve a cabo, Israel va a caer en su concupiscencia. Nosotros podemos ver a lo largo de la palabra de Dios, obviamente Santiago nos habla de la concupiscencia, la tendencia de caer con el mismo pecado, con la misma piedra. Y Israel, a lo largo de toda la palabra de Dios, podemos ver que fue el dilema de Dios con esta nación, ¿sí?, de que ella una y otra vez caía en prostitución o en adulterio espiritual. En el libro de Oseas podemos ver de que Dios le pide a Oseas que se casara literalmente con una prostituta, y él decía que la tenía que amar y tenía que tener hijos con ella y tenía que tenerle paciencia, y la historia vemos que esta prostituta se iba a prostituir con sus amantes, y este Oseas tenía que ir detrás de ella a buscarla, a restaurarla, a amarla de nuevo, a tener paciencia, y esta prostituta otra vez volvía a caer en lo mismo, y Dios le decía a Oseas: esa es mi nación Israel. Esa es Israel, prostituyéndose, ¿sí?, dándose, rindiéndose a otras naciones, haciendo alianzas con diferentes naciones, trayendo sus costumbres, pecando contra mí, adorando a dioses paganos, adquiriendo todas estas ideologías o todas estas culturas que estas naciones tenían en contra de Dios. ¿Sí? Y una y otra vez Dios les hablaba y con paciencia les decía a Israel: alineate a mi voluntad, volvé, yo soy tu esposo, yo soy tu marido, volvé a mí, acordate del pacto que hicimos en el Éxodo, ¿sí? Luego al pie del monte de Sinaí, ¿sí? Luego que son liberados, ellos le dijeron que sí a Dios con esta boda de, algunos le dicen que es una boda que hicieron como de civil, donde ellos legalmente se casaron con Dios y le dijeron que sí a todas las ordenanzas que Dios les había mandado, pero automáticamente ya empiezan a prostituirse, empiezan a ser dioses, empiezan a hacer una imagen, y esa es la historia de Israel, y no cambió, ¿sí?, en estos últimos 2000 años, es la misma historia. Israel otra vez está desconectada de su amado, desconectada de su creador, desconectada de su hacedor, y eso va a hacer que otra vez haga una alianza, ¿sí?, que Isaías 28 nos habla que es esa alianza, esa postrera alianza va a ser un pacto con la muerte, y es este pacto, esta alianza de paz y seguridad, este tratado de paz que va a firmar con el anticristo, y obviamente va a poner otra vez su confianza en sus caballos, en naciones, en reinos, y no en Dios. Y Jeremías capítulo 30, versículo 14, vamos a leer 14, algunos versículos salteados. Yo acá te voy a dejar unas notas para que vos tengas referencia de todo lo que vamos a estar hablando hoy.
pero nos habla de esta alianza que va a pasar en los últimos tiempos. Nos habla del estado en el cual Israel ha estado por más de 6.000 años y el estado en el cual se va a encontrar en los últimos 7 años de la historia. Precisamente en los últimos 3 años y medio, la mitad de los 7 años es cuando el anticristo rompe el pacto de paz y se sienta en el templo de Jerusalén y se hace llamar Dios, y vamos a ver algunos detalles en este video. Entonces Jeremías 30:14 dice: todos tus enamorados te olvidaron, hablando de lo que va a pasar con la nación de Israel y por qué Jesús va a tener que restaurarla. No te buscan, ¿sí? O sea, todos los enamorados, todos los amantes fuera de Dios no te buscan, porque como hiere un enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la magnitud de tu maldad y de la magnitud de tus pecados. Este es Dios hablando, abriendo su corazón con tristeza, con quebranto, decir: Israel, yo te tengo que disciplinar para que vos vuelvas a mí, ¿sí? Por la grandeza de tu iniquidad, por tus muchos pecados te he hecho esto, pero serán consumidos. Acá una y otra vez, este es un patrón que podemos ver a lo largo de la palabra de Dios. Dios permite, obviamente por la concupiscencia de Israel de caer en pecado y fornicar contra Dios, Él permite que estas naciones disciplinen a Israel, oprimiéndolas, llevándolas en cautiverio, quemando la tierra, saqueándolas, llevándolas a lo más bajo. Luego Dios disciplina a estas naciones que Él utilizó como instrumento, y luego Dios las trae a Israel a su tierra y la restablece. Y esto es lo que va a pasar, estos fueron sombras de lo que va a pasar en los últimos 3 años y medio, en los últimos tiempos, con la liberación de Jesucristo. Entonces, dice el versículo 17: mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron, diciendo: esta es Sión, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová: he aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob. Acá, los que fueron llevados a exilio, o los que fueron exiliados, de sus tiendas tendré misericordia, y la ciudad será edificada sobre su colina, y el templo será asentado según su forma. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Y el versículo 24 dice: no se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Y acá está el indicativo profético que nos apunta a la postrer restauración de mano de Jesucristo, el postrer Moisés que lo va a liberar. Dice: en el fin de los días, algunas versiones dice: el final de los tiempos lo entenderéis cumplidamente. Y acá te dejo unas referencias, ¿sí? De la palabra, de diferentes pasajes que nos hablan del motivo por el cual Dios disciplinaba a Israel, y permitía que obviamente sus amantes abusaran de ella, porque ellas les daba, se rendía a ellas y no a Dios, ¿sí? Ahí tenemos Isaías 42, 18 al 25, Isaías 54, 7 al 8, Jeremías 16, 10 al 13, Jeremías 19, 3 nos habla de que los de Judá y Jerusalén quemaban a sus propios hijos para ofrecerlos en ofrendas a Baal. O sea, eran cosas terribles, y ahí tenés más referencias que te dejo en tus notas. Y bueno, como te dije, este patrón lo vemos acerca de la disciplina de Dios hacia Israel. Es una sombra, como te dije, de lo que va a suceder, o es un presagio de lo que va a suceder en los últimos tiempos. De la misma manera viene un postrer amante de Israel, y como los anteriores la tribulará, ¿sí? Pero esta será la última tribulación, porque va a venir un libertador que se llama Jesucristo y los va a liberar, y ahora vamos a entrar en detalle a esto, ¿sí? Jesucristo dijo de esta tribulación que va a suceder en los últimos tiempos, Mateo 24, 21, que no va a haber otra igual. Y el instrumento que Dios utilizará para disciplinar por última vez a su pueblo es el anticristo. En Ezequiel 38, 14 al 19 nos habla Ezequiel de Gog y Magog. Gog hace referencia al anticristo y Magog a su ejército, cómo subirá contra Israel con sus ejércitos para rodearla. Y esto es un paralelo de lo que nos dice Lucas 21, 20, ¿no? De cuando Jesucristo dijo: cuando vean a Jerusalén con ejércitos rodeando Jerusalén, entonces sepan que su fin ha llegado, ¿sí? Y por medio de estas alianzas, que lo que podemos ver en Apocalipsis 17 y 18, y por promesas falsas de paz y seguridad que este anticristo va a darles a Israel, otra vez va a ser engañado otra vez Israel, como nos dice Daniel 8, 9 al 13 y 1 de Tesalonicenses 5, 3, que nos dice: cuando escuchen paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, ¿sí? Y este es
el postrer adulterio, ¿sí? El postrer engaño que obviamente Israel va a permitir recibir, ¿sí? Y otra vez irán a tribulación, ¿sí? Y vamos a leer Daniel 8, 9 al 13, dice: el cuerno pequeño, que habla del anticristo, creció mucho hacia el sur, que es Egipto, y el oriente, que es Babilonia es Irak, y hacia la tierra gloriosa, que es Israel. Por él, dice, fue quitado el sacrificio continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Por eso cuando nosotros veamos que en Israel, precisamente en Jerusalén, se reconstruya un templo y comiencen a hacer sacrificios diarios, ahí nosotros sabemos que ya empiezan los últimos 7 años de la historia, ¿sí? Y cómo saber cuándo es los últimos 3 años y medio. Bueno, eso sucede cuando el anticristo, ¿sí? Que dice, por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra, el versículo 11. ¿Sí? Eso es el indicativo de que ya estamos entrando en los últimos 3 años y medio de la historia, y es donde el anticristo va a oprimir a Israel. El versículo dice: a causa de la prevaricación, ¿sí? La prevaricación habla de la transgresión de Israel, ¿sí? Con este tratado de paz que va a firmar con el anticristo por 7 años, y esta confianza otra vez en sus caballos y en sus ejércitos y en sus alianzas. Le fue entregado el ejército, hablando del ejército de Israel, con el sacrificio continuo, y echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. El anticristo va a prosperar más que cualquier otro imperio que se haya levantado contra Israel en los últimos años, ¿sí? Hitler tuvo mucha influencia, pero no llegó a tener un liderazgo mundial, ¿sí? Como lo va a tener el anticristo, y cómo va a oprimir, ¿sí? Hitler mató más de 6 millones de judíos. Bueno, este anticristo va a matar mucho más, va a hacer más holocaustos que cualquier otro en la historia, ¿sí? Y nos habla, esto va a suceder como consecuencia del pecado de Israel, de la fornicación, del adulterio espiritual que Israel va a cometer en los últimos tiempos. Daniel 8:23 nos habla del que el pecado, ¿sí? De Israel y las naciones van a llegar a un colmo, ¿sí? Que desembocará en este surgimiento o resurgimiento de este rey altivo de rostro y entendido de enigmas, que es el anticristo, y de la gran cosecha de maldad y pecado que habrá en los últimos tiempos, de la abundancia del corazón de Israel y de las naciones, va a desembocar este anticristo. Apocalipsis 11:8 nos dice: la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Sodoma, hablando de la perversidad que va a haber en esta nación de Israel, y Egipto por la esclavitud que va a estar recibiendo en manos del anticristo, ¿sí? Así como Israel demandaba un rey a Samuel, ¿sí? Conforme a su corazón, y Dios le dio un Saúl, ¿sí? Es lo que va a suceder en estos últimos tiempos. Entonces tenemos este patrón, ¿sí? De que Dios deja que Israel en su concupiscencia se vaya tras sus amantes y haga alianzas, y la postrera alianza va a ser terrible, como te dije. Isaías 28 lo habla como que es un pacto con la muerte, ¿sí? Pero también está el patrón, ¿sí? Que tenemos y podemos ver que de la misma manera que Dios liberaba y destruía a las naciones que él utilizaba como instrumentos, ¿sí? Para disciplinar a su pueblo. Apocalipsis 6 al 19 nos hablan de 21 juicios que el Cordero va a soltar en los últimos 3 años y medio, que primordialmente van a ser para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, de este Egipto que, como leímos en Apocalipsis 11:8, va a estar otra vez emergiendo en Israel en esclavitud. Y hay un tabú, ¿sí? Acerca de los juicios de Apocalipsis, y la iglesia no quiere atravesar estos juicios, que también es un tema en sí mismo, no voy a entrar en muchos detalles, pero los juicios que Dios va a traer en los últimos tiempos, en los últimos 3 años y medio de la historia, no son para Israel y para la iglesia. ¿Sí? Que la iglesia, como nos habla Apocalipsis 6, va a ser la que va a desatar los sellos. El motivo de los juicios de Dios son las naciones rebeldes que van a hacer alianzas con el anticristo, van a adorarlo y se van a oponer. Obviamente, como dice Salmo 2, van a estar en contra de Dios y en contra de su ungido, ¿sí? En contra de la palabra de Dios, que son como ligaduras, como nos dice el Salmo, ¿sí? Pero esas naciones rebeldes, dice Apocalipsis 9, 20 y 21, dice que no se van a arrepentir de sus hechicerías, de sus homicidios, de su fornicación, ¿sí? y de sus robos, ¿sí? Va a ser tremenda la maldad que va a haber en los últimos tiempos, que va
a desembocar en los 21 juicios de Dios en contra del anticristo, como te dije, y en contra de las naciones rebeldes. Entonces déjame decirte que este tabú que tenemos con el libro de Apocalipsis tenemos que entrar en la madurez de entender de que no son en contra de la iglesia, sino son para liberar al pueblo de Israel, son para ir desmantelando el ejército del anticristo, toda la tecnología que va a tener. Esos juicios van a apuntar en contra de sus barcos, sus naves, obviamente sus sedes, sus búnkers, así como Hitler tenía búnkers. Dios va a enviar juicios para liberar al pueblo. Dios va a enviar juicios esa es la metodología que Él va a utilizar para desmantelar y preparar la tierra para que Jesucristo venga. Y es por eso que estamos contendiendo, ¿sí? Por el indicado de Apocalipsis 5, ¿sí? Que fue hallado digno en el cielo, la tierra y debajo de la tierra. El único capacitado para poder llevar a cabo el plan de Dios, el único capacitado para liberar al pueblo de Israel, el que tiene la fuerza, el poder, la autoridad, ¿sí? Para acabar con todos los imperios del mundo maligno que van a estar concentrados en una misma ciudad, en Jerusalén, ¿sí? Con este anticristo. Jesucristo los va a liberar, ¿sí? Y por eso oramos, ¿sí? Para que Dios traiga a Jesús y los libere de la angustia de Jacob, ¿sí? Ezequiel nos habla como te dije, de Gog y Magog, y cómo Él los va a destruir, cómo Jesucristo los va a destruir. En Ezequiel 39, versículo 1 al 8 dice: Hijo de hombre, profetiza contra Gog, que es el anticristo, y di así ha dicho Jehová el Señor: He aquí estoy contra ti, oh Gog, príncipe soberano de Mesec y de Tubal, y te quebrantaré y te conduciré y te haré subir de las partes del norte y te traeré sobre el monte de Israel y sacaré tu arco de tu mano izquierda y derribaré tus saetas de tu mano derecha. Sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas. Esto es cuando Jesucristo venga y con el resplandor de su venida, con la espada de su boca, termine a todos sus ejércitos y al anticristo, al falso profeta, etc. Y sobre los montes de Israel caerás tú y todas tus tropas y los pueblos que fueron contigo, ¿sí? A aves de rampiña de toda especie y las fieras del campo te he dado por comida. Y esto es un paralelo con Apocalipsis 19, 17 al 21, cuando nos habla de que Dios va a reunir a todas las aves del cielo para que coman carne de reyes, de capitanes, de presidentes, etc. Sobre la faz del campo, el versículo 5, caerás, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y enviaré fuego sobre Magog, sobre el ejército del anticristo, y sobre los que moran con seguridad en las costas, y sabrán que yo soy Jehová, y haré notorio mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, ¿sí? Y nunca más dejaré profanar mi santo nombre, ¿sí? Nunca más Israel va a correr tras sus dioses, tras sus amantes, y sabrán las naciones, y este es el indicativo, todas las naciones van a saber que Jehová es el santo de Israel. Y esto es un paralelo con Isaías 11, de que toda la tierra en ese momento, cuando Jesús venga, acabe con el anticristo y restablezca a Israel, dice: toda la tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. He aquí viene, dice, y se cumplirá, dice Jehová el Señor. Este es el día del cual he hablado, ¿sí? A Joel 2.11 nos habla del día grande y terrible del Señor. Ezequiel 39, 23 al 29 nos dice: y sabrán las naciones que la casa de Israel fue llevada cautiva por su pecado. Acá vemos lo que te expliqué. Por cuanto se rebelaron contra mí, y yo escondí de ellos mi rostro y los entregué en manos de sus enemigos, y cayeron todas a espada, conforme a su inmundicia, conforme a sus rebeliones hice con ellos, y de ellos escondí mi rostro. ¿Sí? Esto es luego de que sucede el Armagedón, donde el anticristo literalmente es exterminado por Jesucristo, como te expliqué recién. Por tanto, así ha dicho Jehová: ahora volveré la cautividad de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, no solamente de Jerusalén, de Judá, sino de toda la casa de Israel, al final de la gran tribulación. Y me mostraré celoso por mi santo nombre, y ellos sentirán su vergüenza y toda su rebelión con que prevaricaron contra mí, cuando habiten en su tierra con seguridad, así en la era de Jesucristo, y no haya quien los espantes, cuando los saque de entre los pueblos y los reúna de la tierra de sus enemigos, y sea santificado en ellos a los ojos de todas las naciones. Otra vez, Jerusalén restablecida por Jesús y puesta por la alabanza de la tierra. Y sabrán que yo soy Jehová tu Dios, cuando después de haberlos llevado a cautiverio entre las naciones los reúna sobre la tierra sin dejar allí ninguno de ellos. Esto ahora el postrer exilio y la liberación de Jesús. Y ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré
derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Israel va a ser lleno del Espíritu Santo cuando Jesucristo regrese. Y es eso lo que va a terminar con la prevaricación, y es eso lo que va a terminar con el pecado de Israel para siempre. Si Jesucristo va a llenarlo de su espíritu, va a restablecerlo desde su tierra, Él va a hacer la alabanza y Él va a esparcir la gloria de Dios en toda la tierra. Va a ser algo glorioso, y a eso apuntamos y por eso ayunamos. Y vemos acá el patrón, ¿no? De cómo lo que ha sucedido, como yo te digo, un presagio en estos más de 6.000 años de la historia de Israel, ¿sí? Como ellos han ido tras sus ídolos, etcétera, y Dios los ha restaurado y los ha amado otra vez, y otra vez caían en lo mismo. Va a venir una postrer, una última disciplina, ¿sí? La cual hará que este postrer libertador Jesucristo, este postrer Moisés, ¿sí? Que hará señales, prodigios, los libere y los restablezca para siempre, ¿sí? Y solo hay, como te dije, un indicado, que es el hombre de Salmo 2, que es el único que fue hallado digno en Apocalipsis 5 de Jesucristo, para llevar a cabo esta restauración y llenar a Israel de su espíritu, ¿sí? Y para que nunca más vayan tras la dureza de su malvado corazón y toda la tierra sea llena de la gloria de Dios. Y esta es la historia de por qué Jesucristo va a tener que venir a restablecer a Jerusalén y a ponerla por alabanza de la tierra. Esto es el por qué intercedemos, y a esto apunta la historia, ¿sí? Ahí apuntamos nosotros como iglesia, ¿sí? A ese momento, como te hablamos en diferentes videos, donde vamos a recibir las promesas de Dios para siempre, pero no las vamos a recibir sin que primero se lleve a cabo este plan magistral que Dios tiene. Dios tiene esta metodología para llevarnos de las promesas temporales o de esta era temporal a la era venidera, donde Jesucristo será el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y yo sé que vos estás, y tu corazón arde ese deseo, y eso se va a cumplir. Así que nos vemos en el próximo video. En el próximo video vamos a hablar un poco de cómo Israel va a ser llevada al desierto, al mismo desierto que pasó en el Éxodo. Vamos a ver un paralelismo con lo que pasó en la época de Moisés, y cómo Jesucristo, como el postrer Moisés, va a liberarlos en los últimos tiempos. Así que si te gustan estos videos, compartilos para que puedan bendecir a otras vidas, y te veo en el próximo video.